Bien, el asunto es que lo que me interesa abordar hoy es el asunto de la desviación estándar, porque el valor promedio se tiene una idea, una noción. Tú tienes una muestra de personas y quieres, por ejemplo, investigar, hacer un estudio de la altura que tiene ese grupo de personas o el peso corporal. Bueno, el tipo de sangre es tiene otros detalles. O concentración de triglicéridos en la sangre, de ácido úrico, alguna característica física, por ejemplo, enfocado a eso. También puede ser un grupo, otro tipo de organismo, también puede ser una persona o incluso un objeto inanimado. Si quieres, te da una característica, una de las primeras parámetros que se harían sería el promedio. Una, un promedio que refleja solamente, por ejemplo, que este que está aquí, que es la muestra uno. Esto que está aquí solamente, el valor promedio reflejaría la tendencia de cada uno de ellos en un valor en particular. ¿Ok? Eso sería como un valor promedio. ¿Ok? Pero no solamente basta ese, porque para decir qué tan homogénea o heterogénea la muestra, hace falta complementar lo que es la desviación estándar. Claro, hay muchos más parámetros estadísticos, pero como principal me parece que sería primordial conocer lo que es el valor promedio y la desviación estándar, pero de la que le estoy mostrando yo, que hay muchas formas de desviación estándar. Entonces, en definidas cuentas, o sea, en resumidas cuentas, se puede decir que el valor promedio está relacionado con un valor que representa al grupo de individuos que forma la muestra, al cual puede tender, todo el mundo puede tender pues, de forma individual a ese valor. La versión estándar intenta medir lo que es qué tan homogénea o heterogénea la muestra, o sea, si se parece mucho en esa característica o no se parecen en esa característica. Voy a hacer los siguientes muestras, mire que ahora van a ser tres. Entonces mencionaba que este, voy a analizar cada una de estas muestras, son tres muestras de jóvenes, de chicas, bueno, jóvenes adultas, pues, jóvenes adultas, no quiero decir exactamente la edad, pero solamente formada por tres individuos. Lo que interesa en esta característica solamente es la altura de ellas. El día de mañana vamos a analizar lo que será la masa corporal de las mismas muestras. Entonces, las primeras son tres chicas que tienen una altura, en este caso todo el mundo tiene la misma altura de 1,70, estas jóvenes. Entonces, este caso que está aquí sería un caso de muestra homogénea, sería así. Esta es una muestra homogénea. ¿Por qué? Porque comparten de igual forma la misma característica a estudiar. O sea, tienen el mismo valor, numéricamente el mismo valor, 1,7, 1,70 metros de altura. Bueno, ese valor creo que está un poquito por encima del promedio de aquí en Panamá, pero depende también del grupo étnico o la situación geográfica aquí en Panamá, la región geográfica. El asunto es que aquí, como tiene la misma altura, cuando vas a calcular el valor promedio, va a surgir el siguiente, bueno, detalle peculiar. La altura promedio de las jóvenes, promedio de las jóvenes serán, entonces, suma la altura de cada una de ellas y la divide entre la cantidad de ellas, ¿no? Que son tres individuos solamente, así que sería 1,70 metros. Nótese que el aparato de medida está viendo tres cifras significativas y alcanza a ver en particular dos números después del punto. Así que sería aquí las alturas de las muchachas, como son tres, se divide entre tres. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, altura promedio, vamos a copiarle y pegarla acá. Listo. Entonces, sumamos tres veces 1,70, lo que daría 5,1. Aquí daría 5,1 en la parte de numerador, sería 5,1 metros. Ahora lo divido entre 3. Claro, si lo divido entre 3 directamente, en la máquina va a dar 1,7, lo cual debería ser metro, ¿no? Porque se trata de altura. Pero claro, tú divides 5,1 entre 3 y aritméticamente es 1,7, pero solamente un pequeño detalle, justamente como se mencionó en el asunto de exactitud y precisión. Aquí la regla o la cinta que midió esta jóvenes podía haber tres cifras significativas. Como la altura promedio representa a todas ellas, debería tener correspondencia o coherencia el valor de la altura promedio con la medición de altura de cada una. Así que aquí debería haber tres cifras significativas. Así que aquí agregamos el cero. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista aritmético, 1,7, 1,70, si no se toma en cuenta la precisión, va a dar los mismos resultados si tú multiplicas o divides. Pero el 7 significa un valor de exactitud. Bueno, ya como este al final sería un valor de precisión. Pero debe ondear como siempre la misma cantidad de cifras significativas.
Entonces, claro, aquí el promedio será 1.70 porque evidentemente todos tienen la misma altura, así que todas tienden a tener 1.70. Por ende, es una muestra homogénea. Entonces, claro, esta información es referente solamente a una muestra, un valor de altura que representa todo. Ahora vamos a ver qué tan homogénea es la muestra. Vamos como siempre a la tabla esta, vamos a traer el valor promedio y lo ponemos acá. Entonces, claro, aquí están los nombres de cada una. Los nombres van de derecha a izquierda. O sea, la primera joven es Ana, 1.70 metros de alto, después Katrina y después Lía. Son las que están aquí, de derecha, de izquierda a derecha. Bien, entonces, a poner la altura de cada una. Bueno, aquí va a ser fácil porque todo el mundo tiene la misma altura. 1.70 metros, menos el promedio de todas es 1.70. Bueno, bastante redundante porque es el mismo valor. Así que todo el mundo le va a dar cero desviación individual. Recuerda que desviación es la diferencia de forma individual, va a la redundancia, de cada uno de ellos con respecto al promedio de la muestra. Claro, como son la misma altura, va a dar los mismos resultados. Desviación cero, nadie está ni por encima ni por debajo del valor promedio de la muestra. Todo el mundo tiene exactamente el mismo valor promedio, así que cero desviación individual. Claro, aquí como está este resultado al cuadrado, vamos a construir una flecha para decir que va a darle continuidad a esto. Bueno, vamos a ponerlo así. Listo. Bueno, esta queda un poquito como de lado. Y bueno, esta así. Listo. Entonces, cada uno de estas que están aquí se le varía al cuadrado. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Al cuadrado, 0 metros. Evidentemente 0 metros cuadrados. ¿Ok? No mucho que agregar respecto a eso. Y como es la misma situación, va a ser igual para todas. Así que para todas es la desviación al cuadrado, 0 metros cuadrados. Ahí está. Claro, al 0 no se le atribuye signo. Así que, igual que la clase anterior, se procede a sumar la última columna. La suma la colocamos acá. ¿Ok? Claro, ahí va a dar 0 metros cuadrados. La colocamos aquí. Ponemos acá. Muy bien. Ahora introducimos lo que es la ecuación de la desviación estándar. Para este caso sería, como se ha estado haciendo, pues, disculpen acá, aquí, y utilizamos el signo de sigma. Recuerden que ese signo que está ahí no es ni cero ni la letra O, con una colita y no. Sigma es una letra griega, que en este caso se utiliza para simbolizar lo que es la desviación estándar. El parámetro estadístico que intenta medir qué tan homogénea o heterogénea es una muestra. Bien, entonces, aquí continúo con la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Entonces, en la parte superior va a ser 0 metros cuadrados. Y abajo 3 porque son 3 individuos que forman la muestra. Así que aquí sería, bueno, vamos a colocarlo acá. Aquí sería acá. Muy bien. Y acá, como son 3 personas, se representa con esta que está aquí. Me quiero intento referir a esta que está aquí. Quiero no, hacer hincapié en donde salen cada una de las variables, aunque sea bastante sencillo, no importa. Ok, entonces, esto que está aquí, vamos a copiarlo y resolverlo acá. Evidentemente no hay mucho que mencionar aquí porque esto va a ser 0. Primero se divide 0 entre 3, es 0, y raíz cuadrada de 0 es 0, así que 0 metros. Otro detalle, voy dándole seguimiento a esto con la flecha esta. Recuérdense que dentro del paréntesis, dentro del radical es metro cuadrado, pero después se cancela ese cuadrado con la raíz. O sea, este 2 que está aquí se va con este, por eso sale al final metro. Y tiene que ser metro porque las mediciones son de longitud. ¿Ok? Entonces, esto que se ve aquí es la desviación estándar, de esta muestra en la que particularmente todo el mundo tiene la misma altura o esa misma característica. Por eso plenamente es una muestra homogénea. O sea que en otras palabras, la muestra homogénea
no solamente el valor promedio va a ser igual al valor de cada uno. Claro, igual si pesaran exactamente lo mismo, el peso va a ser el mismo cuando haces el valor promedio, sino que la desviación estándar va a ser cero, porque recuerden que la desviación estándar intenta medir de alguna forma qué tan las diferencias globales entre cada uno de ellos. Bueno, es una forma de decirlo. Si todo el mundo tiene una cuarta diferencia entre ellos, hay un valor de desviación estándar, pero si tienen el mismo valor, no hay diferencia entre ellos, así que es una muestra homogénea, por eso tiene que ser cero desviación estándar. Ok, eso que respecto a esta muestra. Entonces pasemos a la siguiente muestra. Miren que las siguientes muestras no son exactamente igual como se mostró anteriormente, sino que ahora son levemente diferentes en altura. ¿Ok? Lo primero sería entonces mencionar que esta es una muestra heterogénea. Voy a poner aquí, muestra heterogénea. Una muestra heterogénea porque no son exactamente iguales. Entonces, lo siguiente sería calcular el asunto de la altura promedio. La altura promedio, igual que en antes, es la suma de cada uno de ellos, de ellas, y lo divido entre la cantidad de individuos. Así que voy a empezar a sumar las alturas desde izquierda a derecha. La primera será 1.70 metros de alto, la siguiente 1.75 metros de alto y la tercera 1.65 entre 3. Entonces, vamos a continuar igual que en antes. Primero vamos a sumar el numerador, los valores del numerador y lo ponemos acá. Recuerden, solamente redondeamos el promedio o lo ajustamos a cifras significativas, solamente el resultado final. Ahora sumo entonces 1.70 más 1.75 más 1.65. Da 5.1. Ahora cuando saco el promedio de esto, lo divido entre 3, da justamente lo mismo en antes, como promedio. 1.7 metros. Recuerden que esto es lo que hago en la calculadora. Miren que acá eran de igual altura y se esperaba 1.70 perfecto, pero ahora son diferentes alturas y solamente uno tiene 1.70 y aún así el promedio de 1.7, igual que en antes. Bueno, antes de hacer esa aclaración, hay que agregar el 0 aquí para que tenga coherencia la exactitud con la precisión. Recuerden que exactitud está más relacionado con una sola medición y precisión con ya un resultado que deriva de varias mediciones. Porque aquí 3 cifras significativas, porque cada una de las mediciones hechas a las jóvenes también tiene 3 cifras significativas. No tiene sentido que aquí ponga solamente un número después del punto cuando aquí se mostraban por lo menos 2 números después del punto. Aunque la última sea una incertidumbre, no importa. ¿Ok? Bien, entonces el asunto que pasa es lo siguiente. Ese es la altura promedio. Miren que esta muestra es homogénea y esta es heterogénea y reflejan el mismo valor de altura promedio. Miren que esa información no la puede distinguir en la altura promedio. Los valores promedio no pueden decir si la muestra es homogénea o heterogénea, solamente dice un solo valor que representa a todos. Y justamente para eso se hace la desviación estándar. Bien, vamos a tomar este valor de altura promedio y vamos a colocarla acá, en la tabla que utilizamos como siempre para calcular lo que es la desviación estándar. Claro que como siempre los números van mencionados de izquierda a derecha. ¿Okay? Lilia 1.70, María 1.75, que es la más alta aquí, y Chantal la más bajita, que es 1.65. Entonces vamos a colocar la altura correspondiente de cada una. Sería Lilia 1.70 metros, menos el promedio de todas, que es 1.70 metros. Entonces ahí va a ser 0 de desviación estándar. Ella concuerda con el promedio ese. La siguiente, María. María es 1.75 metros y el promedio de todas es 1.70 metros. Cuando tomo la calculadora y hago el cálculo matemático, ¿qué surge? Bueno, surge que da positivo 0.05 metros. Cuando resto esto menos esto. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir por lo menos un pequeño detalle. María recuerden que 0.05 metros es lo mismo que 5 centímetros. Es como la conversión, convierto de metros a centímetros, 5 centímetros. María es 5 centímetros por encima de la altura
de la altura promedio de su muestra, el grupo que la representa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se aprecia en la desviación individual. Y positivo porque está por encima y se aprecia porque el 1.75 está por encima de 1.70, 0.05. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar igual con Chantal. Chantal, su altura es 1.65 metros, menos el promedio del grupo es 1.70. Cuando toma la calculadora, ese es el cálculo matemático, en el orden que está ahí va a dar negativo 0.05 metros. ¿Ok? Entonces ahí se puede apreciar algo, bueno, lo contrario del caso anterior, por decirlo así. Porque aquí sería entonces que Chantal es 5 centímetros por debajo de la altura promedio. De la altura promedio. Bueno, igual todas las alturas aquí son normales. Tienen coherencia con la realidad, solo que hay ciertas pequeñas diferencias. Porque tampoco una mujer de 1.65 es tan bajita. Para esta muestra ella es bajita. Pero 1.65 tampoco es tan bajito. Bien, entonces aquí sería que, o sea, que es como relativo respecto a la muestra que se está estudiando. ¿Ok? Entonces aquí es lo que se aprecia aquí. El negativo indicando que está por debajo. Igual se ve, 1.65 es menor que 1.70, pero la matemática te está mostrando con signos también, cuando se la resta, pero siempre colocando el promedio del grupo de este lado, que sea quien reste. Y del lado de acá, la altura correspondiente o individual de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces ahora, igual que el caso anterior, vamos a hacer ese valor de desviación ahora al cuadrado. Vamos a tomar estas flechas. Vamos a colocarlas acá, como para dar un seguimiento, un sentido de seguimiento. Bien, entonces sería igual que la otra vez, 0 al cuadrado. Listo, aquí quitaría 0 al cuadrado, es 0 metros al cuadrado, es 0 metros al cuadrado. El siguiente, miren que el siguiente ahora no es 0, el siguiente ahora es positivo 0.05 metros. ¿Ok? Claro, ahora vamos a tomar la calculadora de cuánto da eso y tiene que dar positivo porque se está multiplicando por el mismo. Sería entonces 0.05 al cuadrado sería 0.0025 metros cuadrados. ¿Ok? Eso es lo que se está mostrando ahí. Entonces acá, claro, ahora es negativo, pero hay que poner el signo. Tiene que tener correspondencia con la realidad. Entonces aquí sería ahora negativo porque María está por 5 centímetros por encima del promedio y Chantal 5 centímetros por debajo del promedio. Entonces aquí sería ese valor de desviación individual negativo 0.05 metros al cuadrado. Es como multiplicar, va a dar positivo porque es como si fuera a multiplicar negativo 0.05 multiplicado por negativo 0.05. Por el mismo, pues, va a dar positivo 0.0025. ¿Ok? Eso es lo que se está generando. Pero miren que todo mundo es positivo como siempre. Siempre la última columna, mano derecha, es positivo. Así que aquí sería, seguimos sumando acá. Acá vamos a sumar eso. Entonces, bueno, vamos a tomar este para hacerlo un camino más corto. Para no escribir tanto. Claro, suma va a ser positivo y aquí va a ser, cuando sumo se va a dar 50. ¿Ok? Ahí está. O sea que la suma de la última columna, todo lo de la última columna da 0.0050 metros cuadrados. Recuerda que metros cuadrados aquí no significa específicamente superficie, no, sino que se está calculando un valor estadístico. Así que no lo tienen que relacionar directamente con superficie, porque lo que se está haciendo es estudio de alturas. Entonces aquí introducimos ahora lo que es la fórmula de la desviación estándar. Aquí está la fórmula de desviación estándar, que ya les mencioné que no es la letra O con una cola ni el cero con una cola, no, es la letra griega sigma. Bien, entonces acá. Entonces, como siempre, la desviación estándar sería para nuestros casos, sería, primero divido la suma de las desviaciones individuales al cuadrado. La suma general de las desviaciones individuales al cuadrado sería positivo 0.0050 metros cuadrados. Y como son 3 individuos, vamos a poner 3 aquí. ¿Ok? Bien, entonces, claro, solamente
poner en contexto de dónde proviene cada valor, que me interesa que se esté clarito, que no se olvide nada. Esto va en la parte superior y esto va en la parte inferior. ¿Ok? Vamos a hacer ahora la división. Recuerden que primero se divide lo de adentro y después se saca la raíz cuadrada. Pero vamos a poner el valor en bruto que se genera de aquí. Primero dividimos 0.005 entre 3. Y después se saca la raíz cuadrada. De último se saca la raíz cuadrada. Daría 0.040, 0.04082, 4833 metros. Voy a poner otro detalle aquí. Este va para acá. Claro, metro porque miren que se cancela este cuadrado que está aquí se va con este que está aquí. Cuando sale de la raíz ya no es metro cuadrado, sino solamente metro. Pues se trata de longitud. Entonces, miren que la altura de cada persona, como ya dije, alcanza 3 cifras significativas. Así que esto tiene que estar ajustado a 3 cifras significativas. Miren el grado de precisión hipotético que manda la calculadora, lo cual es surrealista. ¿Cómo es posible que lo máximo que veía esa regla o cinta de medir que mide alturas alcanza a ver 2 números después del punto? ¿Y cómo es posible que que es un cálculo, solamente proviene de la calculadora, ni siquiera es una medición, tenga tantas cifras significativas? Eso no puede ser. Así que aquí arriba hay 3 cifras significativas, entonces ajustamos esto que está aquí, quede también 3 cifras significativas. Acuérdense que los ceros a la izquierda no se toman como cifras significativas, solamente los ceros que están en el centro o del lado derecho. Así que de aquí voy a empezar, vamos a copiar esto que está aquí para darle continuidad acá abajo. Y igual que la clase de redondeo, vamos a empezar a retirar números hasta que queden solamente 3 cifras significativas. ¿Ok? Vamos a retirar entonces de derecha a izquierda. Quitamos el 3, el otro 3, el 8, el 4 y faltaría el 2 para que quede quito el 2 que menor es 5, no altera nada. Entonces aquí quedarían 3 cifras significativas. El 4, el 0 y el 8. Y aquí también hay 3, el 1, el 7 y el 0. Ahora sí tiene correspondencia el valor resultante de la división estándar con la altura de cada uno, como relación exactitud-precisión. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué significa este número que no tiene tanta correspondencia? Vamos a copiarlo y pegarlo en la muestra para darle una cierta lógica. Bien. Ok, ya vimos que la altura promedio tiene su sentido cuando se refiere al hecho de que, por ejemplo, un valor es un valor que pasa cerca de todos. O sea, la altura promedio, por ejemplo. Un valor que todo el mundo tiende a tener, está cerca de ese valor. Por ejemplo, este que está aquí es justamente 1,70, está por encima un poco, está por debajo un poco, tan cerca de aquí. Obviamente la división estándar nunca podría ser algo por acá abajo o algo por acá arriba. Eso no tiene ningún tipo de lógica, porque esto se sale de las alturas y está muy por debajo. Lo que tiene coherencia es que un valor que pase entre ellos, por eso la altura promedio. O sea, que esto que está aquí, fácil de interpretar. Pero, ¿qué significa esto que está aquí? Ya les había mencionado, por ejemplo, que, claro, uno puede ver claramente aquí que la diferencia entre esta joven, aquí están los nombres, entre Lilia y María, perdón, disculpen, Lilia y María, Lilia y María tienen 5 centímetros de diferencia. Pero María y Chantal, es María, ¿no? Sí, María y Chantal tienen, en cambio, 10 centímetros de diferencia. Miren que hay una diferencia local entre ellos. Pero hay algo de interferencia. Bien. El asunto es que la división estándar intenta mostrar como una diferencia global entre todos. Pues tú puedes apreciar una diferencia entre cada uno, entre los que están adyacentes o entre cada dos personas. Pero la división estándar intenta mencionar lo que es un valor de diferencia global entre todos. ¿Ok? Pero claro, aquí está en metros. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo también? Hay otro detalle, que esta muestra que está aquí no es homogénea. Así que si hubiera sido homogénea, como se ve aquí, y todo el mundo es igual, es justamente 0. A medida que se van diferenciando ellos, este valor va aumentando. Entonces, aquí aumentó. Aquí tienen cierta diferencia de altura, aquí aumentó
ya no es cero, así que aumentó el valor de desviación estándar. Ya es un poquito más grande, no, aún no llega a 1, pero es un poquito más grande que cero. ¿Ok? Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí para continuar con la última muestra, en la cual se muestra de manera más notable, pues, que las diferencias son más tajantes. Porque, por ejemplo, aquí ya vimos, sin nada que agregar, la misma altura. ¿Ok? Aquí se aprecia algo de diferencia ya, y hay una diferencia entre ellos de altura, no es la misma altura. Ahora, en la última muestra, miren lo notable que es una diferencia más, de mayor magnitud, ¿ves? ¿Me explico? Vamos a empezar de nuevo con la misma situación. Primero decimos que la muestra definitivamente que es heterogénea. Copiar y vamos a pegarlo aquí. La muestra es heterogénea. Vamos a dejarlo hasta ahí. Porque no son iguales. Eso significa una muestra heterogénea. Por otro lado, vamos a calcular lo que es la altura promedio. La altura promedio será igual a, claro, como siempre, sumo la altura de cada uno de ellos y lo divido entre la cantidad de personas. De izquierda a derecha. El primero, 1.70 metros, la joven que está del lado izquierdo. Después la que está en el centro, que es muy alta, 1.90, más de 6 pies de altura. Y la que está a la izquierda, que es bastante bajita, de 1.50 metros. Es casi 5 pies de alto. Creo que menos. El asunto es que, y aquí entre 3, y la otra es exageradamente alta. Bueno, puede haber mujeres de esa altura, pero no son tan comunes. Entonces, el asunto es que vamos a ver cuánto da el valor de altura promedio. Vamos a copiar esto, que vamos a sumar el numerador. Vamos a sumar 1.70 más 1.90 más 1.50. Da 5.1 metros. ¿Ok? Miren que lo mismo que el caso anterior. Ahora vamos a buscar ya el resultado final, que sería, va a dar lo mismo en antes, entre 3 va a dar, sí, porque son los mismos valores. De nuevo, en la altura promedio entre ellas 3, que es un valor matemático, es 1.7 metros, y le agregamos el 0 para que tenga coherencia con el grado de precisión de cada una. Y aquí 3 cifras significativas, vamos a meter aquí 0 para que sea también 3 cifras significativas y tenga coherencia con la relación de exactitud-precisión. Bien, entonces aquí el asunto es que pasa lo siguiente. Miren que las 3 muestras son definitivamente diferentes. La primera, todo el mundo es igual, el promedio es 1.70, perfecto. La segunda muestra son un poquito diferentes en altura, no tanto, pero la altura sí, el promedio sigue siendo 1.70. Ahora aquí, las diferencias son mucho más notables y sigue siendo el promedio 1.70. Eso es un hecho de, eso es una, disculpen, eso es consecuencia del hecho de que la desviación estándar es la que se encarga de medir qué tan homogénea o heterogénea es una muestra, no el valor promedio. Si tú estudias, por ejemplo, la altura de niños de 6 años, varones, y solamente se recibe la información de que la altura promedio de los niños de 6 años varones es de 1 metro de alto, ahí falta información porque solamente sabe el valor tendiente entre todos, el valor medio entre todos. Pero ahí no dice si ellos se parecen todos en altura, casi todos miden 1 metro, o unos son muy bajitos, otros son muy altos. O sea, porque matemáticamente puedo conseguir este valor. Pero ¿qué me indica a mí esta curva de diferencia? Esta sube, baja, así, donde era más tajante. Este es más suave, esta que está aquí sube y baja de una forma no tan fuerte, no tan notable, pues. Y esta que está aquí ni siquiera curva, es una sola línea. ¿Qué mide eso? Bueno, eso lo mide la desviación estándar. Así que lo siguiente sería, igual que los casos anteriores, se toma la altura promedio. Vamos a colocarla aquí. E igual que en antes, vamos a calcular primero la desviación individual. Dana tiene una altura de 1.70, la que está aquí, del lado izquierdo. De ahí hacia el lado derecho. Entonces, Dana tiene una altura de 1.70, disculpen, 1.70 metros. El promedio del grupo es 1.70 metros. Entonces, la desviación individual es 0 metros. O sea que Dana no tiene diferencia con respecto al promedio de su grupo, porque es justamente 0.
Julia es muy alta, su altura es 1.90, no es común, no es tan común, menos el promedio del grupo, que sería 1.70 metros, y cuando se toma la calculadora y se hace el cálculo matemático, se encuentra que es positivo 0.20 metros. Entonces aquí hago una aclaración muy importante. Esta joven, vamos a escribirlo aquí. Sí, porque acuérdense que 0.20 metros son 20 centímetros. Voy a dejarlo por aquí para que se recuerde. Cuando se hace la conversión de unidades, de aquí a aquí, esos son 20 centímetros. 0.20 metros es 20 centímetros. Así que vamos a escribirlo acá, el otro detalle. Aquí puede decir, por ejemplo, que Julia es 20 centímetros por encima de la altura promedio de su grupo. De la altura promedio. ¿Ok? Esa es la información que sale de aquí, porque se está viendo de forma individual. Ella es 20 centímetros por encima del promedio. Bien, entonces acá la joven Ángela, ella es de 1.50, su altura es 1.50. Miren que recuerden que primero estoy escribiendo la altura de la persona y después la altura del promedio del grupo, que sería 1.70 metros. Cuando tomo la calculadora, aquí va a dar negativo 0.20 metros. Que vamos a ordenar un poquito esto para que los iguales estén en el mismo lugar. Bien, entonces claro, para el caso de Ángela, recordando que 0.20 ya dijimos que era 20 centímetros, cuando se hace la conversión de metro a centímetro. Entonces aquí sería 20 centímetros. Entonces aquí se aprecia que Ángela es 20 centímetros por debajo de la altura promedio, que sería Ángela es 20 centímetros por debajo de la altura promedio. ¿Ok? Ese es el asunto. Esa es la información que brinda la diversión individual. Ahora, claro, el fin de esto es saber qué tan heterogénea es esta muestra, porque no son iguales, son diferentes. Así que es el mismo procedimiento. Vamos a tomar esta flecha para darle un sentido a la tabla, un orden a la tabla, continuando entonces acá al lado. Bien. Igual que en antes, al cuadrado cada uno de ellos, vamos a tomar el primero que también fue este que está aquí. Sí, porque ahí sería, el primero es 0 al cuadrado de 0. El siguiente, ahora acá, recuerden que es positivo 0.20 metros. Vamos a ver qué sale del lado acá. Ya sabemos que tiene que ser positivo porque se está elevando al cuadrado, por lo que se dijo en antes. Así que miren que el número es más grande ahora. Ahora es 0.20 al cuadrado. Sería 0.04. Vamos a dejarlo así, con la cifra significativa la vamos a ajustar al final, a la respuesta final. El asunto que ahí está dando al cuadrado 0.04. Y abajo deberá ser lo mismo. La única diferencia aquí dentro va a ser negativo. ¿Por qué? Voy a aclararlo de nuevo, pero ya se debe saber que, por ejemplo, en el caso de acá sería, claro, positivo 0.20 multiplicado por positivo 0.20. Eso va a dar positivo, bueno, positivo por positivo, positivo, 0. Ay, disculpen, aquí sería 0.04. Ok, ahí se me fue, no importa. Entonces, acá abajo sería ahora negativo 0.20 multiplicado por negativo de nuevo 0.20. Eso igual a negativo por negativo positivo 0.04. Da lo mismo. ¿Me explico? O sea, el hecho de que sea por encima de o por debajo de la altura promedio, al final, la última columna, que es la división individual al cuadrado, va a ser positivo. Así que aquí sería todo positivo y se suma aquí. Así que vamos a sumar aquí. ¿Ok? La suma entonces sería, vamos a ponerla acá. Sí, porque fácilmente se ve que es 0.08. Sí, porque la otra es 0, cada una es positivo 0.04, 0.08. Muy bien. Y aplicamos de nuevo lo que es la ecuación para división estándar. Sería entonces aquí la división estándar igual a, pongo la raíz cuadrada
de la división de. O sea, en la parte de arriba, entonces, positivo 0.08 metros cuadrados. Aquí, metros cuadrados. Y abajo, como son 3 personas, dividido entre 3. Vuelvo y repito, hay algunos, si vas a información estadística, alguna referencia, un libro, internet, lo que sea, hay casos en la división estadística, en la división estándar, que depende de la cantidad de muestras si se utiliza en el denominador la cantidad de personas o la cantidad de personas menos 1. Pero como son parámetros ya básicos, introductorios, voy a utilizar solamente el número de personas en la parte de abajo, para no hacer tanto énfasis en eso, para que no se entienda bien el concepto. Entonces, esto que está aquí, pero igual los valores tienen coherencia con la realidad. Va acá arriba, y este que está aquí es el número de personas, y eso es el 3 que está acá, la cantidad de personas que forma la muestra. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el cálculo matemático, ve cuánto da, y lo escribimos aquí. Recuerden que primero se divide y después se saca la raíz cuadrada. Así que vamos a dividir primero 0.08. Lo divido entre 3 y después a eso le saco la raíz cuadrada. Bueno, voy a escribir todos los números en bruto que arroja la calculadora. 0.163299 317 metros. 16 32 99 317 metros. Muy bien, entonces, claro, este valor en bruto que arroja la calculadora. Y como siempre, como he mencionado, eso no tiene ninguna coherencia con la realidad, porque las personas que se midieron, que fueron medidas aquí, el aparato de medida que se utilizó, la cinta de medir, sea lo que sea, alcanzaba a ver 3 cifras significativas. ¿Y cómo es posible que aquí tenga tanto grado de precisión, tantos números después del punto? Eso no tiene ninguna lógica. Así que lo mejor es ajustar esta respuesta que está aquí a la misma cantidad de cifras significativas que el aparato de medición, o sea, que entregó el aparato de medición. Así que aquí vamos a ajustarlo a 3 cifras significativas. Entonces, como se hizo en las clases anteriores, vamos a ir retirando un número de derecha a izquierda. Partimos del número 7 y retiramos hasta que solamente quede 3 cifras significativas. Acuérdense que se aplica las reglas de redondeo cuando falta la última a retirar. Entonces aquí sería, se quita el 7, el 1, el 3, el 9, el otro 9 y falta solamente el 2 para que sean 3 cifras significativas. Acuérdense que el 0 a la izquierda no es cifra significativa. Como el 2 es menor de 5, se quita y no altera nada. ¿Ok? Ahí está el asunto. Esto es lo que se genera en esta tabla como desviación estándar. Entonces, para esta muestra, la desviación estándar es esta que está aquí. Voy a adicionar algo. La primera muestra, todo el mundo se parece, pero no se parece, no, son iguales, todo el mundo tiene la misma altura, así que la muestra es homogénea. Es cero la desviación estándar, porque no tiene ningún tipo de diferencia entre ellos, no hay desviación. La muestra número 2, ellos son un poquito más diferentes en altura, así que ya no es cero, aumentó un poco la diferencia. Es una muestra homogénea perfectamente, pero es 0.0486. Ahora miren la última muestra, que son notablemente más diferentes. Las alturas son más remarcadas, más notables, así que miren que por eso ahora es 0.163. Aumentó la desviación estándar, así que aquí la muestra muestra aún más heterogénea. ¿Ok? Este es el asunto, ¿ves? Muestra aún más heterogénea, es más heterogénea que esta que está aquí, porque son más diferentes. Más heterogénea quiere decir que es más diferente, por eso aumenta la desviación estándar. ¿Ok? O sea que, en otras palabras, si se tienen muestras y se quiere tener una característica, por lo menos 2 parámetros pueden decir lo siguiente. El valor promedio refleja un valor al cual todos tienden a estar referente o tienden a ese valor, en este caso alturas. Pero no dice nada de información si la gente se parece o no se parece en esas características, si es homogéneo o heterogénea la muestra. Pero esa información sí la dice la desviación estándar. La desviación estándar no dice qué valor es el promedio ni el más alto ni el más bajo, no. Solamente dice qué tanto se parecen. Si se parecen mucho en esa característica, la desviación estándar es bajísima. Si son idénticos esa característica, es cero. Son un poquito diferentes, aún sigue siendo una cantidad baja porque no está lejos de 1 y un poquito más grande que 0. Pero mientras más se van diferenciando en esa característica, el valor de desviación estándar aumenta. ¿Ok?